Buenas tardes. Les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral de Iquique. En esta oportunidad vamos a continuar con matemática y vamos a comparar y a ordenar números de tres cifras. Para ello tenemos que tomar en cuenta, como sale en la siguiente diapositiva, que para comparar un número podemos compararlo de dos maneras, comparándolo dentro de una tabla posicional como en una recta numérica. En este caso, en un equipo de fútbol, miden la estatura de sus integrantes para completar las fichas médicas. Vemos acá al niño que mide 132 centímetros y la niña que mide 133 centímetros. La pregunta es, comparando las estaturas, ¿cuál es más grande o cuál es más pequeño? Bueno, a simple ojo lo podríamos sacar, pero ¿cuál sería una de las estrategias para sacarla y comparar cuál es mayor o cuál es menor? Bueno, completa la tabla posicional con los números que representan la estatura de los niños. Luego compara. Recuerda que puedes utilizar los siguientes símbolos: igual, menor, menor que y mayor que. ¿Cierto? Acá están los símbolos. Yo me acuerdo mucho de una profesora cuando estaba en primero básico que a los niños les decía que para que no se olvidaran los signos, pensara en un cocodrilo que abre su hocico y donde abre su hocico es donde hay mayor cantidad, ¿cierto? Si abre la mayor cantidad hacia la izquierda es porque en ese sector a la izquierda hay mayor cantidad, y si lo abre hacia la derecha es porque a la derecha es donde hay mayor cantidad y el signo de igual. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar las estaturas usando la tabla posicional de la niña, que era 133 centímetros, y del niño, que era 132 centímetros. Y ahí vamos a ponerlo tanto la decena y unidades, los dígitos según correspondan en estos dos números de tres cifras, para saber quién tiene una estatura menor. Ahí está. Entonces la niña tenía 133 centímetros y el niño tenía 132 centímetros. Primero lo que hago es comparar. Veo las centenas, son iguales, ¿cierto? Una centena son iguales. Entonces paso a las decenas. Tengo tres decenas y también tengo tres decenas, por lo tanto también son iguales. Entonces para comparar voy a tener que ir a las unidades. La niña tiene 3 unidades y el niño tiene 2 unidades, que no es lo mismo. 2 unidades es menor que 3 unidades. Por lo tanto, al no ser iguales, el que tiene menor cantidad es el niño. Para comparar entonces números, puedes utilizar la tabla posicional. Debes ubicar los dígitos en la posición que corresponda y comparar los que ocupan la misma posición, de izquierda a derecha. Si son iguales, debes comparar los que ocupan el valor posicional inmediatamente menor, que es lo que hicimos. ¿Cuál de los siguientes números es el mayor? Tenemos el 675 y el 657. Hacemos lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo lo hago? Representa los números en la tabla posicional. 675 tiene 6 centenas, 7 decenas y 5 unidades. Y el número 657 tiene 6 centenas, 5 decenas y 7 unidades. Al comparar los dígitos de la centena y de las decenas, tienen que son iguales. 6 centenas, 6 centenas. Acá lo vemos, 6 centenas. Y acá también son 6 centenas. Comparamos entonces ahora las decenas. Y tenemos que acá son 7 y acá son 5. Y acá ya no es necesario comparar las unidades porque vemos que acá hay una diferencia. Vemos que 7 decenas es mayor que 5 decenas. Por lo tanto, 675 es mayor, 675 es mayor, es decir, 675 es mayor que 657. Y acá nos damos cuenta. Si se compara los números 257
y 161, ¿es necesario comparar los dígitos de la decena para saber cuál es mayor? Veamos, 257 y 161. Siempre empezamos por la centena. La centena es 2 y aquí la centena es 1. ¿Será necesario comparar las decenas? La respuesta es que no, ya que ya en la misma centena ya se ve una diferencia, que el 2 es mayor que el 1. 2 centenas es mayor que una centena. Ya no es necesario comparar las decenas. Ejemplo 2. En el aniversario de un colegio, la Alianza Amarilla obtuvo 372 puntos, la azul 378 puntos y la verde 376 puntos. ¿Qué alianza obtuvo menor punto o menor puntaje? ¿Cómo lo hago? Representa los puntajes en la tabla posicional. Aquí tenemos la alianza amarilla, del color amarillo, tiene 372, 3 centenas, 7 decenas, 2 unidades. La alianza azul, 378 puntos, 3 centenas, 7 decenas, 8 unidades. Y la alianza verde, 3 centenas, 7 decenas y 6 unidades. Al comparar los dígitos de las centenas y la decena, puedes notar que son iguales, ¿cierto? 3, 3, 3 centenas. Las 3 son iguales. Entonces, en ese caso, si las 3 centenas son iguales, voy a tener que comparar la decena. Voy a la decena y veo que también en las 3 alianzas tiene 7 decenas, 7 decenas, 7 decenas. Entonces no me queda otra que irme a las unidades. Si comparas los dígitos de las unidades, tienes que el puntaje de la alianza amarilla es el menor, ¿cierto? Acá 2, 8, 6. Obviamente el menor en las unidades es 2, porque es menor a 8 y es menor a 6. Por lo tanto, 2 unidades es menor a 6 y 2 unidades es menor a 8. Eso me puede decir entonces cuál de las 3 alianzas es la menor. Obviamente la alianza amarilla. 372 puntos. Obtuvo menos puntaje. Ahora voy a ponerme a practicar. Por ejemplo, observo los números de la tabla, que son los que están aquí. No están en orden, ¿cierto? Está 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575. A simple vista veo que hay un patrón. A ver, niños, ¿cuál será el patrón? ¿De cuánto en cuánto va creciendo la tabla? ¿De 2 en 2? ¿De 3 en 3? ¿De 5 en 5? ¿De 10 en 10? Obviamente la tabla va creciendo de 5 en 5. Voy sumándole a 505, le sumo 5, me da 510. A 510 le sumo 5, 515. A 515 le sumo 5, 520 y así sucesivamente. Estamos aumentando de 5 en 5. El patrón sería entonces sumar 5. Encierra con rojo los números mayores de 542 y en azul los números que son menores a ese número, a 542. Números que son de 3 cifras, acordémonos, 3 cifras que son que está conformado por 3 dígitos, que es el 5, el 4 y el 2. Entonces, veamos cuáles son los dígitos que corresponde que sean menores y cuáles son los mayores. Bueno, acá lo podemos ver. Vemos que en rojo eran los mayores a 542. Y sí, 525, 550, 555, 560, 565, 570, 575 son mayores a 542. ¿Por qué? Porque las centenas no hay ninguna variación, todos son 500, todos son dígitos 5 en la centena. En las decenas vemos que el primero en este caso sí es igual al dígito 4, pero que en los otros casos este dígito va creciendo y por ende obviamente sigue siendo el mayor, ¿cierto? Si el dígito es 4 en la decena y los demás son dígitos 5 en la decena, obviamente tienen que ser mayores a 542.
Y la excepción sería el número 545, en el cual el dígito 4 es el mismo dígito 4 que la decena del 542, pero que en la unidad es mayor la unidad 5 que la unidad 2. Por tanto, también sería un número mayor. En el caso de los números menores a 542, obviamente en las centenas todos son iguales, por tanto ahí no podemos comparar. Pero si nos vamos a a las decenas, vemos que números que son menores al dígito 4, tenemos el 0, el 1 aquí también, el 2, el 3, y ya sabemos que obviamente tienen que ser menores al número 542. La excepción es el 540, que es igual el dígito de la decena es 4, del 540 es igual al dígito 4 del 542. Pero nos damos cuenta en la unidad al compararlos que 0 en la unidad es menor al 542, que la unidad es 2. Por lo tanto, sí es menor. Y ahí entonces tendríamos los números que son menores en azul y los números que son mayores al 542. Ahora, reordena los dígitos de cada uno de estos números para formar un número mayor y otro menor. Escríbelos en tu cuaderno. En este caso, como no tengo el cuaderno y no tengo para que ustedes lo puedan hacer en el cuaderno, si quieren lo hacen, paran el video y lo escriben en el cuaderno. Vamos a suponer que ya lo hicieron. Entonces, tenemos que ver que estos dígitos acá tenemos un número de 3 cifras, ¿cierto? Con estos 3 dígitos, el 3, el 8, el 6. Acá tenemos otro número de 3 cifras con los dígitos 5, 7, 2. Y acá tenemos otro número de 3 cifras con los dígitos 1, 9, 5. Como ustedes saben, por la clase anterior de matemáticas que hicimos, yo puedo reordenar los dígitos de tal manera que me den números mayores y números menores. Puedo reordenar de muchas maneras, ¿cierto? Ahora, ¿qué me conviene acá? Tengo el 3, el 8 y el 6 como dígitos. Si quiero el número menor, obviamente sabemos que siempre se empieza de la centena para ser mayores o menores. Para la comparación siempre empezamos a la centena. Si son iguales, nos vamos a la decena. Y si son iguales, nos vamos a la unidad. Ese es el orden. Por lo tanto, tengo que sacar un número de entre estos 3 dígitos que sea el menor. En este caso sería el 3. Es el menor. De ahí voy a la decena. ¿Cuál será menor entre el 8 y el 6, entre esos dos dígitos? Obviamente el 6. Y el número más grande perdón, el número no es el número más grande, es el dígito más grande. Hay que tener eh, cuidado con eso del dígito y número, que no es lo mismo. Un número puede tener un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, ¿cierto? O más dígitos. Ya, ojo con eso. Entonces el número menor sería 368 porque le hemos ordenado de su dígito desde el más pequeño al más grande. Y al revés, al ver, queremos el número más grande que podamos formar de 3 cifras con estos 3 dígitos, 3, 8 y 6. Acá lo tenemos. Por lo tanto, para ello tenemos que ver cuál de los dígitos es el mayor, el 8. Te lo pongo primero. ¿Cuál le sigue? El dígito 6. ¿Y cuál le sigue? Dígito 3. Entonces, el número mayor de 3 cifras con los dígitos 3, 8 y 6 son 863. Lo mismo ocurre con el número 572. Tenemos como dígito este número de 3 cifras, dígito 5, 7 y el 2. Como queremos de menor a mayor, vamos con el dígito menor, sería 2. El que le sigue, el 5, y el que le sigue, el 7. Por lo tanto, el número menor de 3 cifras con los dígitos 5, 7 y 2 sería el 257. En el caso de que lo quiera ordenar de mayor a menor, tengo que partir del dígito mayor, en este caso el dígito 7. Después le sigue el dígito 5, lo pongo en la decena, y el dígito 2, que es el menor de entre estos 3 números, perdón, dentro de estos 3 dígitos, el 2. Forman entonces el número 752 como el número mayor de 3 cifras con los dígitos 5, 7 y 2. Veamos este último ejemplo. El número 125, también un número de 3 cifras. Siempre vamos a ver números de 3 cifras porque estamos en tercero básico. Ya te lo dije en su oportunidad cuando estábamos en clase. En segundo básico solamente veíamos números de 2 dígitos, de dos cifras.
el tercero de 3. Unidad, decena y centena. Bueno, este número de 3 cifras conformado por los dígitos 1, 9 y 5, tenemos que ordenarlo de menor a mayor. Por lo tanto, voy a partir del dígito más pequeño, en este caso el 1. Lo pongo en la centena. Le sigue el dígito 5, en la decena lo pongo. Y el más grande, el dígito 9, en la unidad. Entonces el número más pequeño de 3 cifras conformado por los dígitos 1, 9 y 5 es el 159. Ahora, si lo hacemos al revés, ¿cuál es el mayor número de 3 cifras conformado por los dígitos 1, 9 y 5? Será el dígito mayor. Ahora partimos desde el mayor, 9. Le sigue el 5 y el más pequeño, el 1. Por lo tanto, el número mayor de 3 cifras compuesto por los dígitos 1, 9 y 5 es el 951. Muy bien. Ahora, escribe los números de la tabla posicional, compáralos y luego completa con los símbolos mayor que, menor que y o igual, según corresponda. Ya lo hemos dicho. El cocodrilo, como decía una profesora de primero básico que yo escuché su clase, el cocodrilo siempre abre donde hay mayor cantidad. Abre su hocico donde hay mayor cantidad. Muy bien. Entonces, entre 351 y 513, para compararlos tengo que basarme en la unidad, en la decena o en la centena. Obviamente en la centena. Por lo tanto, como acá el dígito es 3 en la centena y acá el dígito es 5, obviamente es mayor. Por lo tanto, ya pongo el signo menor que. Siempre se lee de izquierda a derecha. Entonces sería menor que. 351 es menor que 513. Muy bien. No necesito comparar las decenas ni las unidades porque la misma centena ya me está diciendo que el dígito 5 es mayor que el dígito 3. En el B, 296 será igual, mayor o menor que 269. Acá comienzo a comparar la centena. Ambos son el dígito 2. No nos sirve, ¿por qué? Porque son iguales. Entonces tengo que irme a las decenas. Y en las decenas el dígito es 9 en uno y el dígito es 6 en el otro. Acá ya es fácil porque ahí me doy cuenta que el dígito 9 en la decena es mayor que el dígito 6. Entonces el hocico del cocodrilo abre hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, 296 es mayor que 269. Vuelvo a repetir, siempre matemática en estos signos se empieza de la izquierda a derecha. 296 es mayor que 269. Veamos el otro caso. 460 será igual, mayor o menor que 604. ¿De dónde partimos? De la centena. Entonces, veamos. La centena. Acá el dígito es 4 en la centena y acá el dígito es 6 en la centena. Es obvio que aquí el mayor es el dígito 6. Entonces ya no tenemos que comparar ni las decenas ni las unidades. Entonces tenemos que el cocodrilo abre su hocico hacia donde hay mayor cantidad. ¿Dónde hay mayor cantidad? En la centena dígito 6, que es 4. Por lo tanto, leemos 460 es menor que 604. Vuelvo a repetir, siempre se lee de izquierda a derecha en caso de comparación, porque cuando comparamos, siempre la palabra comparar es o son iguales dos cantidades, o son menor una que otra cantidad, o es mayor una cantidad que la otra. Siempre cuando hablamos de comparar, tenemos que imaginarnos el signo igual, el signo menor que y el signo mayor que. En este caso, 460 es menor que 604. Veamos el último caso, que es el que está aquí. 151 será mayor o igual o menor que 151. Obviamente, las decenas son las centenas son las mismas, dígito 1, dígito 1. Las decenas son las mismas, dígito 5, dígito 5. Y las unidades son iguales, dígito 1, dígito 1. Por lo tanto, este número son iguales. 151 es igual a 151. Muy bien.
Lo que viene a continuación, ¿cuántos números mayores de 798 y menores que 806 hay? Eso sí le voy a dejar para ustedes que lo escriban en el cuaderno. Ya. Por lo tanto, solamente le doy una pista. 798. Voy a ver que el número que sigue va a ser también 790 y el número que le sigue al 8. Siempre vamos a sumar de a 1. Pero tenemos que llegar a un número menor a 806. Por lo tanto, vamos a tener que restarle 806 un número menos. Y todos esos números que salgan desde el 799 hasta el 805, que está dando otra pista, serán los números que ustedes tienen que escribir en su cuaderno. Pero que lo hagan. Porque a fin de cuentas es todo lo que estamos haciendo y este sacrificio de tener que estar en casa y no en clase directamente y que yo tenga que estar grabando esta clase y darme mi tiempo para hacerlo, que tampoco es sencillo, también requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Esperemos que tengan sus frutos y solamente van a haber frutos si es que ustedes en casa lo practican. Y se agradece a los apoderados que ponen de su parte para que esto sea así. Explica por qué las siguientes expresiones son verdaderas. 119 es menor que 123. Tienes que explicarlo como yo lo expliqué, ¿cierto? Sobre esto de las centenas, decenas y unidades cuando comparamos. Lo mismo con 497. ¿Por qué es mayor que 387? ¿Y por qué 765 es igual a 765? Hay que explicarlo de la manera que yo lo expliqué en el ejemplo anterior. Por eso luego me di el tiempo de explicarlo. Espero que los puedan escribir también en el cuaderno. Acordémonos que no estamos en vacaciones, sino es momento de estudiar. La coyuntura de salud ha obligado que no estemos en clase, pero eso no significa que usted va a estar en su casa sin hacer nada. Muy bien. Y 6. Encierra con rojo el artículo que cuesta más de 650 pesos y con azul el que cuesta menos de 580 pesos. Ahí tenemos para que ustedes lo puedan hacer en casa. Ahora bien, como ustedes se dieron cuenta, hemos comparado y podemos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Lo podemos hacer usando la tabla posicional. Pero también hay otras maneras de hacerlo, que es usando el orden de la recta numérica. En cierta manera también es una manera muy fácil de poder comparar números y de ordenarlos. De hecho, ordenarlo es más fácil. Veamos el ejemplo. Acá los amantes observan un plano de numeración de las casas de sus amigos. Hay casa de 4 amigos que tiene esta niña Amanda. Pedro, que está en el 622. Susana, que está en el 624. Luis, mi tocayo, que está en el 625. Y Emma, que está en la casa número 627. ¿Cuál de las casas tiene el número menor? Recordemos hasta el momento que hay que hacer. Nos vamos hacia la centena para compararla. Y en este caso vamos a ver cuál es menor, porque me están pidiendo el número menor de 3 cifras. Por lo tanto, vamos a fijarnos cuál es el menor. En la centena primero. Siempre vamos del más grande, que es la centena. Dígito 6, dígito 6, dígito 6, dígito 6. Por lo tanto, aquí no hay, todos son iguales, así que tenemos que ir a la decena para ver cuál es el menor. Nos vamos a la decena. Dígito 2, dígito 2, dígito 2 y dígito 2 en la decena. No nos sirve, por lo tanto, nos vamos a la unidad. Acá tenemos el dígito 2, el dígito 4, el dígito 5 y el dígito 7. Aquí ya es fácil poder comparar y saber cuál es el menor. ¿Me lo pueden decir? Así es. El dígito menor sería en la unidad el dígito 2, porque el otro es 4, que es mayor que 2. Acá es 5, que es mayor que 2. Y acá es 7, mayor que 2. Por lo tanto, Pedro es el que tiene el número menor en su casa. Por lo tanto, entramos en un círculo a Pedro, que está aquí. Muy bien. Entonces, eso lo hicimos de forma usando el valor posicional en una tabla de posiciones. Ahora, también lo podríamos hacer en la recta numérica. La recta numérica es una línea recta horizontal que tiene puntas de flecha en ambos extremos para indicar que es infinita. Va hacia el infinito y más allá.
y está graduada en partes iguales. Ojo con eso, partes iguales. Ya. No podemos graduarlo como se nos antoje, sino que tienen que estar graduados o de 2 en 2, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 7 en 7, de 10 en 10, de 100 en 100, de 100 en 100, de 1000 en 1000, etcétera, etcétera, según corresponda. En ellas puedes ubicar los números ordenados de menor a mayor. Siempre los números que estén más a la izquierda serán menores que los que están a la derecha. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos en la recta numérica, siempre el número que esté más a la izquierda va a ser menor a los que estén más a la derecha. Mientras más a la derecha esté el número, mayor será. Mientras más a la izquierda esté el número, menor será. Veamos. Ordena los siguientes números en la recta numérica. 132, 130, 136 y 134. Estos 4 números, todos son de números de 3 cifras, por lo tanto tienen 3 dígitos y que cada uno de estos números tiene unidad, decena y centena. A ver, traten de hacerlo ustedes. Bueno, primero lo vamos a hacer de la manera tradicional. Comparamos los números y los ordenamos de menor a mayor. Veamos aquí. Ahí pusimos los 4 números, 132, 130, 136 y 134. Comparamos. En la centena, que está en verde, en rojo las decenas y las unidades en azul. Vemos que en la centena todas son iguales, es el dígito 1. No hay más que hacer ahí. Nos pasamos entonces a la decena. Todos también son dígito 3, así que no podemos hacer nada más que eso. Nos vamos a las unidades que están en azul. Y acá sí vemos que hay diferencia, ¿cierto? Tenemos el dígito 2, el dígito 0, el dígito 6, el dígito 4. ¿Cuál de ellos es menor? Obviamente el dígito 0. Por lo tanto, 130 será el número menor. ¿Y cuál será el dígito mayor? Entre 12, 0, 6 y 4, obviamente el dígito 6 de la unidad. Por lo tanto, el número mayor será 136. Por lo tanto, podemos ordenarlo desde el menor, que sería 130, poniendo el 130 al más a la izquierda, y el más grande hacia la derecha, 136. Y los demás que siguen, 132 y 134. Y ahí está. Lo ubicamos en la recta numérica. 130 tiene que estar más a la izquierda, como lo habíamos dicho, y más a la derecha el mayor, 136. Entonces el orden sería 130, 132, 134 y 136. Observemos que en la recta numérica, por eso está en cuadrícula también para que sea más fácil de observar, están en la misma gradualidad. Están yendo en este caso de 2 en 2, ¿ya? Por eso hay 3 cuadros, 3 cuadros, 3 cuadros. 130 a 132 se le sumó 2. Acá 132 a 134 también se le sumó 2. Y de 134 a 136 también se le sumó 2. Por eso está así. La ubicación de un número en la recta numérica se relaciona con la ubicación de los números cercanos a él según sus unidades, decenas y centenas. Muy bien. Sí, en la recta numérica, a diferencia de la tabla posicional, esta es más enriquecedora porque le podemos sacar mayor provecho matemático. Es decir, a 153 yo puedo ver su antecesor y su sucesor, no solamente dentro de las unidades, ¿cierto? Puedo ver cuál es la unidad que está anterior al 153 y cuál es la unidad que está después, sucesor al 153, sino que también lo puedo ver en las decenas, cuál es la decena que está anterior al 153 y cuál es la decena que está después, sucesor al 153. Y lo mismo con la centena, cuál estará a la izquierda y cuál estará a la derecha. Comencemos. Representa el número 153 en la recta numérica. Acá lo tenemos. Como lo quiero hacer primero de 100 en 100, significaría que estoy ahí abarcando la centena. Voy a ver que el número 153 está entre el 100 y el 200. Aquí lo vemos en la lupa.
Por lo tanto, esos serían los números en la centena. Están entre el 100 y el 200. Si los vemos en el caso de las decenas son 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 y 200. Entonces, viendo la lupa, el número 153, viendo desde un punto de vista de las decenas, está entre el número 150 y el número 60. ¿Por qué? Porque está el dígito 5, que está en la decena, entre el dígito 5 de 150 y el dígito 6 del número 160. Ojo con eso porque ahí es donde hay más confusiones. Vuelvo a decirles entonces que si retomamos al número 153 en la centena, siempre o casi siempre el dígito 1 en la centena, ¿cierto? Se va a repetir porque empieza de 100 y termina en 200. Después ahí empieza ya el dígito con 2 en la centena. Y acá en la decena, como es 153 y el dígito 5, vamos a empezar con el dígito 5 también, del número 150 hasta 160, donde empieza otro dígito en la decena. Por eso es que el número 153 está entre 150 y 160. Y en el último caso, en las unidades, ya va de uno en uno. Entonces acá es más fácil darnos cuenta que 153 está como antecesor el 152 y como sucesor el 154. Y acá ya lo tenemos lleno la tabla, ¿cierto? De los números cercanos. En unidades, el más cercano a 153, obviamente el 152, porque el dígito 2, ¿cierto? En la unidad. Y el más cercano hacia la derecha, que sería su sucesor, sumando 1, sería el número 154. Dígito 3, dígito 4. En la decena sería el 150 y 160 como mayor sucesor, pero desde la decena, es decir, sumando 10. Ya, eso también es importante de recalcar. En las unidades estoy restando 1 y sumando 1. Izquierda, resto 1, a la derecha sumo 1. En la decena, resto 10 a la izquierda y sumo 10 a la derecha. Y en el caso de la centena, resto, en este caso no me funciona de esta manera, pero porque me iría a un número mucho menor, pero sí le podría decir que está entre el 100 y el 200. Ya, si hay cometí un error matemático y uno tiene que darse cuenta para que no se explique mal, que no es que le voy a quitar 10 números, porque sería 143, sino que me acerco a la decena más cercana hacia la izquierda y a la decena más cercana hacia la derecha de la recta numérica. Todo esto se va a entender si es que lo miramos desde la recta numérica. ¿Ya? Por eso ahí fue la confusión. ¿Ya? Y es obvio hacer el reparo lo antes posible para que no se entienda mal. Y acá, dentro de la recta numérica, el más cercano está entre 100 y 200. Ahora sí, ahora les toca a ustedes trabajar. Se les va a enviar una guía para que ustedes puedan trabajar en casa. Les muestro de qué trata la guía. Dice ahí, comparar y ordenar los números en la tabla posicional. En la búsqueda de un tesoro hay dos posibles caminos, uno señalado con rojo y otro con azul. Aquí lo vemos. El camino 1 en azul y el otro camino en rojo. Y hay pasos que hay que caminar para llegar hacia el tesoro. Camino rojo. ¿Qué número va acá? ¿Qué número es este? ¿Qué tendría que camino rojo? ¿Cuál es? Que los dígitos tienen que ir en su respectiva centena, decena y unidad. Camino azul. ¿Qué número habría que escribir aquí? Y por último te escriben en su guía qué camino es más corto, como lo sabe. Y acordemos de todo lo que hemos hablado, de cómo uno puede saber qué número es mayor y qué número es menor, cómo lo podemos comparar, ya lo hemos dicho. Acá les damos un repaso, si es que te se olvidó. Para comparar y ordenar números se puede utilizar la tabla posicional. Se ubican los números en ella y se comparan los dígitos de izquierda a derecha, lo que dijimos nosotros, de centena, decena, unidad. Por ejemplo, al comparar y ordenar el menor a mayor, 354, 359 y 329, ya. Ahí ya, al comparar tres números, perdón, ya estoy ordenando. Cuando solamente veo entre dos números, comparo solamente. Pero si ya comienzo a ordenar
¿cierto? O comparar más de dos números, en este caso tres números, obviamente ya estoy ordenando de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso, al comparar, vemos que la centena, ya lo vuelvo a repetir, es 333, y por lo tanto paso a la decena. Acá veo que es 5, 5 y un 2. Como me están pidiendo el menor es el dígito 2, por lo tanto este es menor. Ahora, hasta ahí yo podría decir cuál es el menor. Ahora, si yo quisiera ver cuál es el mayor, ya no puedo decir que 529, entonces me quedan entre estos dos, pero como son iguales, tengo que pasar a la unidad. Y ahí veo que el mayor es 9 y el menor es 4. Por lo tanto, me doy cuenta que el número menor de todos, pues ya me lo ubiqué acá, es 329. El que le sigue es 354 porque era el menor en la unidad. Y el que le sigue es 359 porque era mayor en la unidad 9. ¿Ya? ¿Por qué no se comparan los números comenzando por las unidades? Es buena pregunta. ¿Por qué yo parto de la centena? Si son iguales me voy a la decena y si son iguales me voy a la unidad y no al revés. Buena pregunta, se les dejo para que ustedes piensen, craneen en la casa. ¿Por qué será que siempre partimos de la centena que es el mayor y no de la unidad que es el menor? Y ahora, también para que trabajen en casa, comparar los siguientes números utilizando la tabla posicional y luego ordenarlos. Acá le hago un recordatorio que los símbolos son igual, menor que, mayor que. ¿Y qué significan? Para que si alguien se olvidó, signo igual es este, menor que es este y mayor que es este. Y nos acordamos del famoso cocodrilo que abre su hocico donde hay mayor cantidad, porque tiene hambre. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner los números 581 acá y el número 523 y ver cuál es menor y cuál es mayor. Siempre viendo la centena primero, la decena y la unidad. Lo mismo en los otros tres ejercicios o tres números. Muy bien. Y nos vamos a los problemas. Matías y Sofía discuten quién es más alto. Si Matías mide 145 centímetros y Sofía 154 centímetros, ¿quién es más alto? ¿Qué hago entonces? Lo ordeno. Yo sé que algunos alumnos lo sacan visualmente y no necesitan hacer la tabla posicional, pero les recomiendo que lo hagan igual. ¿Ya? Ser metódico es muy importante en matemática, nos evita problemas con son más grandes, porque si uno tiene buena base en la matemática, ahora que estamos en tercero, bueno, ya cuarto, quinto, sexto, octavo, primero medio, es más fácil y se hacen las cosas mejor. Así que les recomiendo que, a pesar que tal vez al ojo usted ya sepa cuál es mayor, lo escriba, aparte que quede esto como tarea, escriba como lo acabo de explicar y que den su respuesta en palabras, ¿cierto? No solamente me pongan el número, sino me pongan en palabras exactamente quién tiene más alto. Si es Matías, pone Matías, es el más alto, o si es Sofía, Sofía es la más alta. Muy bien. Lo mismo con este ejercicio, con este problema matemático. En una campaña de recolección de latas, el tercero A, como el nuestro, recolectó 462 latas. El tercero B, 468. Y el tercero C, 668. ¿En qué orden quedarían los cursos desde el que recolectó más latas hasta el que recolectó menos latas? Bueno, entonces, ¿qué hago? Pongo acá en la tabla posicional el tercero A, los datos acá, el tercero B aquí y la cantidad del tercero C aquí. Ahora, ojo con eso, acá dice desde el orden de lo que recolectó más al que recolectó menos. Por lo tanto, por eso es que acá se va a poner el mayor y acá el menor. Por eso es que el signo está al revés, ¿cierto? Mayor que, mayor que, mayor que. Y pongo qué curso es, si es el A, el B o el C. Ahora, ubicando en la recta numérica, ya que el ejercicio que hicimos estaba relacionado con la tabla posicional, tenemos que recordar que siempre la recta numérica es en forma graduada. Por ejemplo, acá, Marcela recorrió 5 cuadras hasta la casa de su abuela y Gonzalo 15 cuadras hasta el supermercado. Observa cómo cada niño representa los viajes que realizaron. La recta de Marcela es así. Va así 0, 5, 10, 15. O sea, de que ella hizo 5 y Gonzalo hizo 15. Su compañero
Gonzalo pone así, 0, 5, 15, 30. Ahora, acá alguien de los dos lo está haciendo mal. Si observa los números que se han ubicado en la recta, sigue un patrón numérico. Si es así, ¿cuál es el patrón? Si usted no se acuerda que es un patrón, acá se lo pongo. Un patrón numérico es una regla. Significa que va en 2, 4, 6, 8. El patrón es sumar 2, por ejemplo. ¿Cierto? Va de 2 en 2. Si va 5, 10, 15, 20, va de 5 en 5. Y así sucesivamente uno tiene que ver cuál es el patrón. ¿Cuál será el patrón de Marcela? ¿Cuál será el patrón de Gonzalo? Uno de los dos no está siguiendo un patrón y no, por lo tanto en su recta numérica no lo está haciendo en forma graduada. ¿Cuál de los dos será? En la recta de Marcela, ¿por qué la distancia entre Gonzalo y Marcela es distinta a la distancia entre el 0 y Marcela? Si recordamos, miren, de 0 a Marcela hay 5. Hay esta distancia. En el caso de Gonzalo, las distancias son distintas. Alguno de los dos, Marcela o Gonzalo, está equivocado. En la recta de Gonzalo, ¿por qué la distancia entre Gonzalo y Marcela es la misma que entre 0 y Marcela? Porque si acá de 0 a Marcela, perdón, de 0 a Marcela, ¿cierto? De 0 a 5, hay esta distancia. Marcela, Gonzalo, hay esta distancia. Algo medio extraño, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Algo está haciendo mal Gonzalo? Les recuerdo entonces que la recta numérica permite representar todos los números. Por ello, en sus extremos tienen una flecha que indica que es continua, ¿cierto? Por eso es que toda flecha de la recta numérica tiene una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia la derecha, porque los números nunca terminan. Mm, Nadie podría decir, si nos preguntan cuál es el número menor que existe, va hacia el infinito. Algunos podrán decir que el 0 es el número menor. Sí, dentro de la familia, el grupo de los números naturales, sí, el 0 sería el menor. Pero cuando ustedes pasen al séptimo, se van a dar cuenta que hay números menores al 0. Menores al 0 y al 1. Bueno, será materia de séptimo básico. Lo dejamos como algo para que después puedan saber por qué es. Y hacia la derecha también los números son hasta el infinito también. Por eso la flecha va así. Para construir una recta numérica hay que graduarla y para eso utilizamos un patrón numérico, por ejemplo, de 10 en 10, 100 en 100, entre otros, manteniendo la misma distancia. Eso es importante, tiene que ser la misma distancia entre los números que siguen dicho patrón. Por ejemplo, si la recta va de 10 en 10, tiene que ir la misma cantidad de 100 a 10, acá hay la misma cantidad que de 110 a 120, la misma distancia. La misma distancia, la misma distancia, la misma distancia, porque entre uno y el otro está sumando 10 o va de 10 en 10. Si lo voy a hacer de 100 en 100, también lo mismo. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Tiene que ser la misma distancia de 100 a 200 porque eso me dice de que acá han sumado 10 o están contándose de 10. 100 más 100, 300 más 100, 400. Muy bien. Si vuelves a observar la recta construida por Marcelo y Gonzalo, ¿por qué Gonzalo no es correcta? Ahí ya nos dan una mayor pista. Ya nos están diciendo que el que está equivocado es Gonzalo. ¿Por qué será? Muy bien. Y ahora, gradúa la siguiente recta numérica según se indica. Por ejemplo, si vas de 100 en 100, ¿qué número va acá? Le sumo 100, ¿qué número va? Le sumo 100 más, ¿qué número va? Y así sucesivamente. Y si vas de 10 en 10, partiendo de 580, ¿qué número va acá? ¿500 cuánto? Más 100, más 10, ¿cuánto será? Más 10, ¿cuánto será? Más 10, y así. Carla gradúa la siguiente recta numérica. ¿Cuál es su error? Miren, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 220. Hay un error ahí. ¿Cuál será? Encuéntrenlo y pongan su respuesta por qué esa graduación está mal. ¿Cuál es el error? Ahora, después de haber hecho un preámbulo a lo que es ubicaciones y graduaciones en la recta numérica, podemos ahora comparar y ordenar los números en la recta numérica. Roberto y Leonor son dos hermanos que juegan a ordenar de menor a mayor las edades de su familia, utilizando una recta numérica. Vemos acá, Roberto lo hace de esta manera, 9, 13, 34, 46, 82. Y Leonor lo hace de esta manera,
como vemos acá, son los mismos números, pero si se dan cuenta, no están a la misma distancia que los de acá. ¿Qué representación crees que es correcta? Uno de los dos, Roberto o Leonor, está equivocado. ¿Cuál será? Ahora, ordena las edades de los integrantes de la familia de menor a mayor, ¿cierto? Del número más pequeño al número más grande. Esto para repasar lo que ya habíamos visto. Les recuerdo entonces que la recta numérica permite ordenar números. Por ejemplo, para ordenar los números 113, 165, 101, 194, 133. ¿Qué hay que hacer? Se dibuja la recta numérica y se gradúa, en este caso, de 10 en 10, partiendo de 100. Entonces ahí se ubican los números a ordenar en la recta numérica. Hice mi recta numérica de 100 hasta 200 y como los números yo veo que en la decena hay un dígito que cambia, 10, 6, 0, 9, 3, entonces me conviene graduarlo de 10 en 10, es decir, voy sumando de 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, así. Y ahí voy ubicando y me voy dando cuenta de que no todos están a la misma distancia. Lo siguiente, tercero, los números los ordeno. Obviamente, el que está más a la izquierda es el menor y los que están más a la derecha son los mayores. Por eso está en este orden. 101, 113, 133 es menor que 165 y 165 es menor de 194. Y lo puedo hacer al revés, de mayor a menor. Entonces voy a poner primero los números que están más a la derecha y después los que están más a la izquierda. Que sería de esta manera. 194 es mayor que 165 y este es mayor que 133 y este es mayor a 113 y este es mayor a 101. Ubicar los números en la recta numérica permite ordenar los números de mayor a menor. ¿Por qué será así? Hay que contestarlo. Observa la recta numérica y luego responde. 768, 770, 772, 774, 776, 778. De los números ubicados en la recta numérica, ¿cuáles son mayores que 771? Acuérdense, 771. ¿Cuáles serán los mayores? De los números ubicados en la recta numérica, ¿cuáles son los menores? De número 773, ¿cuáles serán los menores? Acuérdense que los mayores van a la derecha, los menores van más a la izquierda. Gradúa cada recta numérica, luego ubica los números ordenados. Muy bien. Entonces, primero en la recta numérica hay que graduar. 160, 165. Por lo que estoy viendo, está yendo de 5 en 5. Por lo tanto, hay que ir sumando 5. Lo siguiente, después que lo ordené, ubico los números dentro de la recta numérica y ahí podré saber cuál es el menor hasta ver cuál es el mayor. Lo mismo haré con estos números que están acá. Primero graduándolo, tengo que darme cuenta de cuánto en cuánto está creciendo en la recta numérica para poder ponerlos acá. Ojo, acá no se pone los números que están acá, obviamente. Acá se pone la graduación. En este caso, de cuánto en cuánto va subiendo. Acá era de 5 en 5, por lo tanto voy sumando 5, voy sumando 5. Y acá, de cuánto en cuánto tengo que sumar. Y después de eso, recién estos números los pongo según corresponda en la recta numérica. Y como me piden en este caso de mayor a menor, ¿cierto? Voy a tener que partir desde el más a la derecha hasta el más a la izquierda de estos números, ya ordenados como tal. Y por último, problema. En la siguiente recta numérica se ubicaron niños y niñas según su edad. Ahí lo vemos. Juan, Ana, Pedro, Pía. ¿Cuál de ellos es el menor? ¿Cómo lo supiste? ¿Será Juan el menor? Ana, Pedro, Pía. Ponen cuál de los niños es el menor y qué fue lo que hizo que ustedes se den cuenta, a pesar que no hemos puesto sus edades, ¿cierto? No están las edades, pero la recta numérica me lo dice, cuál es el menor e incluso cuál es el mayor. Bueno, eso sería todo. Ya estas cosas que hacer, así que les deseo mucha suerte, cuídense mucho y hasta la próxima.